Bueno, pues me ha gustado verles y hemos estado trabajando en la semana, ¿verdad?, en la obra. Yo espero que en los tiempos que vivimos tú también estés activo, ¿verdad?, y no seas pasivo, no seas un cristiano pasivo, porque esos tiempos ya quedaron ya muchos años atrás. El cristiano de hoy debe ser un cristiano trabajador, un cristiano metido en la obra, un cristiano ocupado, ¿verdad?, de las cosas de su Padre. Y estudiando el Evangelio de Juan, que siempre he dicho que son palabras, ¿verdad?, para recién conversos, hoy el Espíritu Santo me vuelve a hablar, ¿verdad?, y me regresa a esos primeros amores que creo que no debemos olvidarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a situarnos, ¿verdad? El apóstol Juan comienza diciendo, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra, y todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz, y la luz alumbra en la oscuridad, y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, Dios creó al mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina y no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad, ¿verdad? Versículo 16. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Cristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Amén. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Y podemos encontrar grandes principios, ¿verdad? Grandes verdades, grandes promesas. Y empezamos por lo básico, ¿verdad? Fíjate que la misma palabra habla que la palabra es Dios, ¿verdad? La palabra no es letra muerta, la Biblia es Dios mismo hablando, ¿verdad? El poder de Dios, ¿verdad?, está a través de su palabra. Dice que en aquellos tiempos, ¿verdad?, Dios a través de la palabra hizo el universo y separó, ¿verdad?, la oscuridad de la luz e hizo todo lo que hoy en día conocemos. Hablaba en aquel entonces también y decía, incluso Jesús, ¿verdad?, cuando resucitó a Lázaro, no fue él, le abrió la piedra, no fue y lo sacudió, lo cargó, le sopló. Yo no sé qué harías tú y yo por querer resucitar un muerto, pero Jesús, parado a una distancia, simplemente dijo, Lázaro, levántate, ¿verdad? Y vivió. Y la palabra de Dios sigue teniendo el mismo poder. Mira, tu hermano, la palabra de Dios tiene el mismo poder. Porque es Dios, ¿verdad? Y desafortunadamente, amados, a través de estos estudios en la semana, hoy en la madrugada Dios me hablaba y me decía, deben regresar, ¿verdad?, al origen, deben regresar al principio, debes regresar, ¿verdad?, a tu primer amor. Y el primer amor, amado, que cautiva el corazón de todo hijo de Dios es la palabra. Desafortunadamente vivimos en un mundo de desamor. Y muy lamentable dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, que está viviendo tiempos como nunca se han vivido de crisis, por lo menos en la época de la iglesia, ¿verdad? Me recuerda que estamos viviendo tiempos de mucho desamor. Y hay más amor por otras cosas, ¿verdad? Por otros intereses, por la prosperidad,
porque te vaya bien en el trabajo, ¿verdad? Porque encuentres el marido o la mujer que necesitas, porque tú puedas tener todo lo que necesites. Y déjame decirte que estamos dejando de lado lo más importante, que es el amor de Dios. Una persona que desafortunadamente no estudia la palabra de Dios, una persona que no memoriza la palabra de Dios, una persona que no vive en la palabra de Dios, una persona que no disfruta de la palabra de Dios, una persona que no medita en la palabra de Dios, una persona que no se goza en la palabra de Dios, está dejando de lado el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios es algo, amado hermano, que no se encuentra en el mundo. 1 Corintios 13, a partir del versículo 3, dice la palabra de Dios que el amor es sufrido, pero que el amor, ¿verdad?, todo lo puede, ¿verdad? El verdadero amor de Dios es incondicional. El verdadero amor de Dios, ¿verdad?, rebasa todas las expectativas humanas. Dice que Juan que Jesús, ¿verdad?, así como Moisés enseñó la ley, Jesús vino a mostrar la verdad y el amor, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y una persona sin amor, amado hermano, carece, ¿verdad?, de el orden que se necesita para poder llegar a tener esa capacidad de ser pleno, de ser dichoso, de ser suficiente, ¿verdad? De estar contento con lo que tiene y estar contento con lo que Dios va presentando día con día. Y hoy vemos a mucha gente descontenta, ocupada más de lo material y ocupada más de otras cosas que del amor de Dios. Estamos viviendo tiempos, amados, donde, como dice Juan 1, ¿verdad?, que para poder verdaderamente conocer aquel que es la palabra, para conocer la palabra de Dios, ¿verdad?, para verdaderamente recibir la palabra de Dios, se necesita una preparación, como hablaba, ¿verdad?, en los estudios de nuevos creyentes. Hay mucha gente que lleva muchos años en la iglesia escuchando la palabra de Dios, pero no fluye el amor de Dios en ellos. Hay mucha gente que lleva muchos años escuchando, leyendo, muchas veces hasta estudiando la palabra de Dios, pero no fluye el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios, amado, nos debe llevar a un cambio radical, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, el que robaba deje de robar. El que mienta deje de mentir, ¿verdad? El que sea chismoso deje de ser chismoso. Y en fin, el amor de Dios es el que produce cambios en la vida de nosotros. Y ahorita estamos viviendo así como este profeta Juan, ¿verdad? Se levantó, ¿verdad? Dile a tu hermano, fue antes de Jesús. Y el mensaje de este profeta, que mismo Jesús dice que ningún profeta ha habido mayor a él, trae un mensaje poderosísimo, ¿verdad? Palabra de Dios. El mensaje de Juan fue un mensaje claro, contundente y único. El mensaje de Juan fue preparación, ¿verdad? Arrepentimiento, porque no se puede recibir la palabra si antes no hay una preparación y un arrepentimiento genuino. Podemos llevar muchos años como cristianos y muchos años estudiando la Biblia y muchos años, ¿verdad?, estando en estudios bíblicos, pero si antes no te preparaste, como le decía un hermano, es que, hermano, si usted va a ir a la universidad, usted tiene primeramente que pasar la preparación, ¿verdad?, la prepa, ¿sí o no? ¿Alguien pasa de la secundaria directo a la profesional? Pues al menos que sea el hijo de algún influyente, pero normalmente, ¿verdad?, se pasa una preparación, ¿verdad?, porque te preparas para una profesión, para ser profesional. En Cristo Jesús, amado hermano, para poder llegar antes a vivir en el amor de Dios, se necesita una preparación, ¿verdad? Se necesita, amado hermano, un arrepentimiento. Dice que Juan clamaba, ¿verdad?, y le decía a toda la gente que se prepararan, ¿verdad?, que se acercaran a las aguas para poder ser limpiados. Es decir, en la gente debe haber la voluntad. Dile a tu hermano, debes de tener la voluntad de un cambio. Si no hay voluntad de cambio, tú no estás listo. Podrás escuchar la palabra de Dios, pero será letra muerta en ti. Juan 1:1 dice que la palabra es Dios, ¿verdad? La palabra no es simplemente una frase poética, histórica, ¿verdad?, científica. La palabra es Dios.
y no se puede recibir a Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Hecho carne, ¿verdad? El Verbo encarnado, que es Jesús, sin antes tener la voluntad. Dile, tienes que tener la voluntad. Dios jamás peleará con la voluntad de nadie. Jamás va a obligar absolutamente a nadie. El que quiera, quiere, y el que no quiere, no quiere, ¿verdad? Pero cuando tú pasas ese pequeño paso, ese pequeño brinco de querer, de decir, Señor, yo sí lo deseo, entonces ya comenzaste una preparación. El problema es que muchos han pasado por la licenciatura o por la maestría y el doctorado, y se les ha olvidado la preparación. Y por eso es que aunque sean doctores, maestros o licenciados, ¿verdad?, en Cristo Jesús, no han conocido el amor de Dios. Porque su conducta, amado hermano, no ha sido preparada, ¿verdad? Y entonces es lastimoso ver una congregación y una iglesia en general, ¿verdad?, donde no hay preparación, donde se predican cuestiones totalmente, ¿verdad?, fuera de todo texto bíblico, de toda voluntad divina. Amado hermano, estamos viviendo tiempos tan críticos como los que hemos vivido desde hace muchos años, como Noé mismo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos, amado hermano, donde la gente está totalmente desviada, donde la gente está totalmente desenfocada, donde la gente no sabe ni para dónde va, ni a dónde se dirige, ni por qué vive, ¿verdad? Donde estamos viendo tiempos en donde se ve todo el universo, cómo se está estremeciendo, ¿verdad? Y se están cumpliendo delante de nosotros todas y cada una de las profecías, pero lo más lastimoso, amado hermano, es que la iglesia no responde. La iglesia sigue siendo gente totalmente desenfocada a la voluntad de Dios. Siguen buscando lo suyo y no buscan el reino de Dios. En estos tiempos no son tiempos, amado hermano, como para estar todavía distraídos y que el pastor te esté rogando y te esté cuestionando por qué no vas a un estudio, por qué no vienes a la iglesia, por qué no te conectas a la oración, por qué si a través de un clic puedes tener el estudio de la palabra de Dios no lo haces, por qué llevas tanto tiempo sin compartir el evangelio a otra persona. ¿Por qué no te levantas temprano a orar? ¿Por qué tu conducta sigue siendo la misma desde hace años que estás asistiendo a la iglesia? Y déjame decirte que Dios me hablaba hoy de una palabra muy clara. Arrepiéntanse. Tengan la voluntad de un cambio. Arrepentimiento quiere decir cambio, ¿verdad? Arrepentimiento no quiere decir que avientes tus lágrimas de cocodrilo y digas, ay, Diosito lindo, ahora sí. No, es un verdadero deseo de cambiar, de no estar conforme con lo que somos ni con lo que hacemos, sino un deseo intrínseco, profundo, que viene desde el mismo espíritu, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Porque lo que no quiero hacer es lo que hago, pero hay un deseo, hay una voluntad enorme en nuestro ser de querer cambiar. Porque detrás de esa voluntad viene Jesús. ¿Ah? Jesús no viene antes. Jesús viene después de que tu corazón está listo para un cambio. Por eso es que la gente no entiende y le dices, oye, es que ya hablé con el hermano una y otra vez, y es lo mismo, porque no hay un deseo, ¿verdad? No hay voluntad de un verdadero cambio, ¿verdad? Y déjame decirte que hay cosas en las que Dios no interviene. Ese Dios poderoso que creó el universo con el poder de la palabra, nunca va a intervenir en algo tan simple. Dile,
en contra de tu voluntad. Por eso cuando las personas dejan de venir, no se conectan, son apáticas, llega un momento que dices, ya no hay nada más que hacer por ellos. Porque no desean un cambio. Y Dios no los va a obligar tampoco. Por eso la palabra dice que el que es hijo de Dios no es por deseo humano, es por voluntad divina. Dios sabe, ¿verdad? Pero la gente en estos tiempos, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia. Todavía vive sin deseos de cambiar, ¿verdad? Déjame recordarte, y es muy doloroso, o sea, yo me voy a Mateo 24, por ejemplo, ahí atrás, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, está hablando Jesucristo, ¿verdad? Y están sus discípulos, le están preguntando, y Jesús habla, ¿verdad? Y dice en el Mateo 24:3, después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos, y Jesús se sentó, y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Y cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Y Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos van a venir, ¿verdad? Y se harán pasar por mí. Y le van a decir a la gente que yo soy el Mesías y usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Esto es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los va a odiar por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentará una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan los que estén en la región de Judá, que corran hacia las montañas, el que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada, y el que esté en el campo que no vaya a su casa a buscar ropa. Las mujeres en aquel momento estarán embarazadas, van a sufrir mucho. Pobrecitas de las que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día, y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido, y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en esos días alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o ahí está el Mesías, no le crean, porque van a haber falsos profetas y falsos Mesías y harán tan maravillosas señales que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otro viene y les anuncia, el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dice el Mesías está escondido ahí, no le crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me voy a esconder. Todos me van a ver, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, ahí hay un cadáver. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán. Jesús continuó diciendo,
Cuando pase este tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo, y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. Versículo 32. Aprendan la enseñanza de la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes van a saber que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo esto está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras van a permanecer para siempre. Nadie va a saber el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé, solo Dios mi Padre lo sabe. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente va a estar viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente seguía comiendo, bebían, se casaban, hasta el momento mismo en que no entró en la casa flotante, y luego vino la inundación, y la gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio, y todos se ahogaron. Así pasará cuando el Hijo del Hombre venga otra vez. Si en ese momento hay 2 hombres trabajando en el campo, me voy a llevar a uno y voy a dejar al otro. Si 2 mujeres están moliendo granos, me llevaré a una y voy a dejar a la otra. Por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a la hora que va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen, ¿verdad? Y parece que hoy estamos viviendo precisamente de esos tiempos de gran descuido de la iglesia, ¿verdad? Estamos viendo los tiempos como las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De descuido, ¿verdad? Donde hay mucha gente que está descuidando su salud espiritual. Hay mucha gente que está distraída, ¿verdad? Que su objetivo no es Dios. Y a pesar que uno les diga, ¿verdad? Y a pesar que ellos mismos sepan que no están actuando correctamente, insisten, ¿verdad? Repite conmigo, insisten en descuidar su conducta. Y esta palabra, amado hermano, tiene mucho que ver con lo que Juan anuncia, el apóstol Juan, ¿verdad? En su capítulo 1. Y a través de Juan el Bautista, el mensaje de Juan sigue siendo el mensaje de la llegada de Jesucristo. ¿Ah? Jesús llegará y la iglesia se tendrá que preparar. ¿Ah? No toda la gente, ¿verdad?, está lista. Y ese es un gran problema. Mucha gente me dice, es que pastor, yo ya soy salvo. Yo ya me bauticé, ¿verdad? Algunos dirán todavía, yo ya me persiné. Y déjame decirte que si no tuviste esa preparación de cambio, tú vas a ser de los que se quedan. La mujer del molino, la que se quedó, serás tú. El hombre que estará trabajando y que se queda, serás tú. El que estará acostado en la cama junto con otro y se queda, serás tú. Si no te das a la tarea de prepararte ya. ¿Verdad? Déjame decirte que Jesús habló en el Evangelio, puedes encontrar en los Evangelios cantidad de parábolas. Me recuerdo otra que dice Jesús, ¿verdad?, que deben de estar preparados, ¿verdad?, cuando el Señor regrese, ¿verdad? A algunos se les da talentos, ¿verdad?, para que esos talentos sean invertidos. Y hay gente que sigue desperdiciando sus talentos. Y hay otra parábola que dice, bienaventurado, ¿verdad?, el varón
que cuando regrese su Señor le haya haciendo así. Y aquí hay preguntas de verdad directas y serias. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido el fruto de tu vida cristiana? ¿Verdad? Muchos pueden decir, ay, pastor, es que mire, yo la verdad, antes mentía mucho, pero ahora ya miento menos. Pastor, yo ya robaba mucho, ahora yo ya robo poco. ¿No? Y podríamos decir, y ahorita debemos de ser muy claros, ¿cuál ha sido el fruto de nuestra vida cristiana? En pocas palabras, ¿qué podrá obtener el Señor de ti cuando Él regrese y te pida cuentas? Y le puedes decir, mira, Señor, yo ya preparé a mis hijos, ahí tienen título universitario. ¿Ah? Ya pinté mi casa, mire qué bonita está pintada mi casa y arreglada mi casa. Mire, Señor, yo ya soy gerente en la empresa donde yo trabajo. Mire, Señor, ahora yo ya me peino y me pinto el pelo. La pregunta es, ¿qué le podremos mostrar al Señor de nuestra vida cristiana, de los talentos que el Señor nos dio cuando Él regrese? Porque algo que dice la palabra es que pedirá cuentas. ¿Alguien te ha pedido alguna vez cuentas? ¿Sí? Que diga, oye, te di tanto, ¿verdad? Y demás, dame cuentas. Entonces te pones todo nervioso si las cuentas no son claras, ¿verdad? Si perdiste, ¿no? ¿Alguien ha perdido algo de las cuentas? Se me perdió, ¿verdad? Lo malinvertí, se me olvidó, y entonces empiezas a titubear, pues ahí está. Y a lo mejor los más hábiles inventan, dice, es que el metro subió ese día porque era Día de las Madres. No lo sé. Pero así será nuestra respuesta como una respuesta llena de pretextos para el Señor. Donde, fíjate que ya no estamos como en el libro de los Hebreos, ¿va? Dices, oigan, déjense de las cosas básicas. Y hay mucha gente que sigue atorado en la preparación. Toda su vida sea preparación. Señor, me arrepiento. Y el Señor dirá en los cielos, está bien, arrepiéntete, pero avanza. Comparte el Evangelio. Invierte tu tiempo en el reino de Dios. Actívate. Haz el bien. Que vean en ti la luz de Dios. Que seas tú el portador de la palabra de Dios y que en ti vean la palabra de Dios escrita. Que seas un factor de cambio en tu sociedad, en tu círculo. Que la gente pueda conocer a Dios a través de tu conducta, a través de tu oración, a través de tu alabanza. A mí me da risa cuando hay gente que dice cristiana y no pasan de escuchar música mundana. Gente que lleva años en la palabra de Dios y no pueden decir de memoria el Salmo 23, por ejemplo. Dice, sí, pastor, yo me sé el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Punto. Que no se transmita, no transpiren, que no transpires el amor de Dios. Entonces te sigan viendo como la señora chismosa, el hombre lascivioso, el ladrón, el falso. El hombre de mala calidad. Uy, qué vergonzoso es. Me decía por allá un hermano, pastor, pues fíjese que fui a tal lado y que un tal cuate lo conoce de hace muchos años. Yo cuando leí eso dije, pues Dios quiera que hable, que ahora que le hable, ¿verdad? Le diga, pues es que aquel hombre, ¿verdad? Más allá de su profesión, fue un hombre íntegro, fue un hombre que compartía de Dios. Fue un hombre que ayudó a la gente. Fue un hombre que se veía la luz de Dios en él.
Imagínate que digan, sí, el chismoso aquel, el ladrón aquel, al que corrieron porque se robó o al que corrieron porque era un inepto. ¿Sabes que Pedro, siendo un hombre no letrado, ¿verdad? Un hombre no letrado, cuando se preparó para Cristo y cuando comenzó su vida cristiana, los más preparados de su época se admiraban de ese hombre y decían, ¿de dónde sale tanta sabiduría de este pescador? ¿Que no puede salir calidad de Dios en los hijos de Dios? Cuando ni siquiera podemos llegar puntuales a una cita, cuando se nos tiene que estar recordando nuestros deberes básicos como cristianos. Miren, venía yo subiendo las suezas hace rato para llegar aquí y veía ahí, parecían hormiguitas, cantidad de mujeres con sus faldas a los tobillos y sus chalecito. Dije, así las voy a vestir a todas ya. Y los hombres siempre de trajecito, con su vil. Y ahí iban, en los testigos de Jehová, como hormiguitas. Y los hijos de Dios, ay pastor, hoy se enfermó mi hijo, ayer fue mi perro, hoy me salió un piojito de este lado. Pretextos, excusas. Y la luz de Cristo no es un reflejo en ti. ¿Sabes que el que recibe a Jesús, el que verdaderamente recibe a Jesús, el hombre y la mujer que verdaderamente reciben a Jesús, Jesús los perfecciona? El amor de Dios cambia a la gente. O sea, no es posible que es a la iglesia y todavía veas al hermano desde hace años, a la hermana de hace años. Hermana, ¿cuántos años más vas a estar con tu jeta? O sea, ¿cuántos años más? A ver, vente, vamos a hablar. ¿Qué es lo que le pasa? Hermano, ¿cuántos años más te tengo que estar recordando tus responsabilidades básicas como hijo de Dios? Imagínense, a partir del próximo domingo, es que el pastor se lastimó la uña gorda del pie y no va a venir. Y dentro de 15 días el pastor también le salió aquí como algo y no va a venir. Y después el pastor le salió una almorrana y tampoco va a venir. Y entonces empiezas a ver que en los 15 años de pastorado, el pastor estuvo dando pretextos más del 90% de su tiempo. Pero yo soy un gran pastor que sirvo a Dios. Vives en una sociedad llena de pretextos. No seas parte de ella. Vives en una sociedad llena de maldad. No seas parte de ella. Vives en una sociedad, como leímos el Evangelio, sin amor hacia las demás personas. No seas parte de ella. Juan el Bautista se le acercaba a los soldados y decía, a ver tú, ¿qué debo de hacer yo? Yo represento la autoridad. Y Juan el Bautista le decía, prepárense, dejen de robar y pedir mordida, confórmense con su salario. Podemos preguntarle a Jesús, Señor, ¿y qué tengo que hacer yo? Te aseguro que Jesús te va a decir. Porque la palabra de Dios es el poder de Dios. ¿Verdad? Dice la misma Biblia que es una espada de doble filo. ¿Se imaginan una espada de doble filo? Filo arriba y filo abajo. Entonces, si la punzas en una carne, va a partir de los dos lados. No le va a estorbar nada, ni tus pretextos. Y va a llegar hasta lo profundo de ti
para discernir lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Y no va a regresar a Dios vacío. Entonces, ¿quieres que Dios te diga qué es en lo que debes de cambiar? Métete la palabra de Dios. Y el resultado va a ser una instrucción precisa de Dios para ti. Pero si le huyes, abres la Biblia y pastor, no sabe qué bien me quedó la Biblia. Da un sueño. Descanso también. Prefiero estar botaneando ahí en internet varios mentirosos y falsos profetas como los que dice la Biblia. Y con eso me alimento. ¿Verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ah? Fíjate que estudiando la palabra de Dios, ¿cuántos estudian la palabra? ¿Cuántos pueden decir de verdad, con autoridad delante del Señor, humildemente decir, Señor, estudio tu palabra? Estudiando la palabra de Dios, vemos profetas, muchos estudian la palabra de Dios y no hacen lo que Dios dice, eso está más cañón. Pero bueno. Ezequiel les advierte con palabra de Dios. Así son los que estudian la palabra y no hacen caso, Les advierte. ¿Qué hacía Ezequiel? Advertir con palabra de Dios. ¿Con quién? Con la palabra de Dios. Como hoy estamos haciendo, advirtiendo con la palabra de Dios. Y les advertía a todos los israelitos en tiempos del desierto de Babilonia. Y les decía, cambien. ¿Y qué hacían los otros? Dile, se burlaban. Y no hacían caso. Por eso Dios habla que en los últimos tiempos se van a levantar muchos burladores. ¿Sabes cuáles son los burladores? Las personas que dicen que conocen a Dios y se tratan de burlar de Dios haciendo lo contrario a Dios. Jeremías se levantaba y les decía, y le criticaban. Noé, cuando se puso a construir el arca, ¿verdad? La gente se burlaba. ¿Te imaginas, mí? Se puso a construir el arca aquí en la Marquesa, porque es donde hay árboles, empezó a talar, y le decía a la gente, ayúdenme, pues aquí es para que todos nos salvemos. La gente está loco, ¡Ja! Es como igual, vente a la iglesia, hermano. Vente a la barca del Señor. Refúgiate en la presencia de Dios. Y se burlan. ¡Ja! Pero cuando llegó el diluvio, estaban como cucarachas queriendo entrar a ella y se murieron. Y va a llegar el tiempo igual. Habrá gente que después de que vean, yo no sé qué más falta, estoy viendo terremotos, países en guerra, hambrunas, peste, una sociedad totalmente diluida, falsos pastores por allá, falsos cristianos por allá, falsos mesías por acá, el ecumenismo. Hace unos años hablábamos de la moneda, ¿verdad? El dólar era así, mira. Y se siguen viendo cosas así. Y entonces la gente sigue, como dice la palabra de Dios, siguen viviendo su vida. Todo es igual. Voy a hacer mi súper. Voy a la escuela. Tengo mi casa. Tengo mi techito. Y tu conducta de Cristo totalmente descuidada. Y cuando el Señor llegue, te va a agarrar con las toronjas en la mano. ¿Verdad? Pregúntale respetuosamente a tu hermano. Hermano, ¿dónde están tus frutos? Pero véale la cara, se voltean así. Es así, como así habla Jesús. Se baja cuando Jesús me hable, Jesús no me va a decir, Fernando, habla de frente, me va a ver a los ojos.
Y yo por más que quiera agacharlo, lo voy a tener que ver de frente y decirle, ups, o decirle, Señor, mira, aquellos que quieren ser santurrones jamás lo van a lograr. ¿Ah? Porque el cuerpo humano peca por naturaleza. Dile, el cuerpo peca por naturaleza. Pero si tú tienes un espíritu dispuesto a Dios, a pesar que el cuerpo está pecando diario, tu espíritu está produciendo frutos para Dios. Y déjame decirte que un fruto no es fruto si no se ve tangible. ¿Ah? Hay gente que dice, no, pastor, yo soy yo lloro y adoro como no tiene idea. No le ves frutos. Es como la Biblia dice, son de esos árboles bien verdosototes, enormes, enormes, grandotes, grandotes, hermosos. ¿Se han visto esos árboles? Y te acercas, ha de tener unos aguacatotes, ha de tener algo rico. Nada, pura hoja. En México decimos pura llamarada de petate. Mucho ruido y pocas nueces. Amado, la Biblia dice en Mateo 28 que debemos hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos vienen por ti aquí para seguir a Cristo? ¿Cuántos? Ya ni tus hijos te pelan. ¿O no son frutos? ¿Qué? ¿La gran comisión es por denominación, como ahora dicen las falsas enseñanzas? Y la gran comisión, es decir, la gran tarea. ¿Sabes lo que es una tarea? ¿Un proyecto? ¿Alguien ha tenido tareas en la escuela? ¿Ah? La gran tarea que dejó Jesús fue exactamente una. Le digo, oigan, vayan ¿a dónde? A todos lados. Si ya te cambiaste el vecindario, ve al siguiente vecindario. Si ya te acabaste en tu oficina, ve a la otra oficina. Si ya acabaste en tu colonia, ve a la otra colonia. Porque la Biblia dice hasta los últimos rincones del planeta Tierra. Si ya te acabaste tu primer familia, ve a la segunda, y a la tercera, y a la cuarta. Y hasta la familia de tu comadre, ahí sí métete. Pero para compartir el reino de Dios. No te quedes callado. Y muestra. Dile a tu hermano, muestra. Exhibe. Para Dios y para la gente, que para ti Dios es lo más importante. ¿Ah? Porque si tú me dices, es que es tan importante Dios para mí, pastor, que mire, aquí estoy, todos los domingos aquí estoy. Así le hacen los testigos de Jehová. Así le hace la doña católica todos los domingos en su templo. Amado hermano, el cristiano, el hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios, vive para Dios. No vive de Dios, vive para Dios. Es decir, está pensando su tiempo, su actividad, sus proyectos, están siempre alineados a buscar más personas para el reino de Dios. Y son momentos, amado, de verdad que son momentos donde tenemos la gracia todavía, antes de que venga la Tercera Guerra Mundial, que estamos a nada, antes que venga esto que se llama tribulación, antes de en esta versión que leímos que dice de la humanidad de grandes sufrimientos, como nunca los ha tenido, antes de que en esos tiempos, ponte las pilas espirituales de Jesús. Comparten todo tiempo, es el momento de compartir como nunca lo has hecho.
Atrévete a que te critiquen, atrévete a que te señalen, atrévete a que se burlen de ti, atrévete a que te persigan, atrévete a que te den a las autoridades y te metan a la cárcel, atrévete a que te maltraten, atrévete. Porque entonces estarás mostrando que para ti Dios es lo más importante. Hay gente que ni a su familia le dice nada porque las muerden y los muerden. Como cuando uno tiene autoridad en la casa, si ¿sabes qué? No quieres nada de Dios, bye. Está lleno de sopilotes ahí, malolientes, que interrumpen la santidad de Dios en ese hogar. Amén. Jesús viene. Dice Juan, porque viene uno atrás de mí, del cual ni yo soy digno de agacharme y desatar sus sandalias. Y de momento aparece Jesús. Y dice, ese es el Cordero de Dios, el que puede quitar tu pecado. Arrepiéntete. Amén.